Bienvenidas y bienvenidos a nuestro coloquio de ex estudiantes CIMAT de MAT. Hoy tenemos el gusto de comenzar con Rosana Senil Ferguson. Ella es originaria de Toluca, Estado de México. Realizó sus estudios de licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el ITAM. En el 2009 terminó la maestría en Ciencias con especialización en Probabilidad Estadística en el CIMAT, gracias a la beca de posgrados del CONACYT. Fue en el CIMAT que descubrió el gusto por los problemas de biología, por lo que en el 2010 decidió empezar un doctorado en biología en la Universidad de Florida bajo la tutoría del doctor José Miguel Ponciano. Actualmente es profesor asistente de la Universidad de Hawái y su programa de investigación se enfoca en el desarrollo de modelos comparativos filogenéticos para entender la diversificación en plantas y aves. Y hoy Rosana nos va a hablar de la evolución hacia un estado especializado es poco común, un estudio de tipo de nidos de aves cantoras y su diversificación. Bueno, pues adelante, Rosana. Muchas gracias. Gracias, Luis. Agradezco muchísimo a todos los que están aquí y por supuesto a Luis, a Raquel por su invitación a hablar en este coloquio. Y hoy les voy a platicar, yo trabajo en plantas, en botánica, eso es lo que hago más, pero de repente me distraen los pájaros y entonces hoy les voy a platicar una historia de las aves cantoras que se llaman en filogenética las paseriformes. Y ahorita les voy a platicar su historia, pero antes de empezar, quiero platicarles del área específica en la que hago investigación, se llama el área de métodos comparativos filogenéticos. Y en esta área, a lo que nos dedicamos es al desarrollo de modelos e inferencia estadística para el estudio de procesos evolutivos en el árbol de la vida. O sea, esto quiere decir que hacemos modelos que duran, que están tratando de investigar lo que pasó hace millones de años, ¿no? Por ejemplo, las plantas con flores evolucionaron en el Cretáceo hace 150 millones de años y entonces estamos tratando de hacer como inferencia sobre todo el pasado. Y el árbol de la vida es algo similar a lo que ven aquí, nada más que aquí está dibujado como un círculo, en donde las especies que están en las puntas tienen una historia ancestral conjunta, ¿no? Todas descienden de un ancestro común y algunas tienen un ancestro común más reciente. Por ejemplo, si ustedes piensan en un helecho y en un cempasúchil, esos tienen un ancestro común mucho más distante que un cempasúchil con una margarita. Y entonces esta ciencia es totalmente interdisciplinaria, utilizamos mucha información de varias partes de las ciencias exactas, ¿no? Desde evolución, botánica, en este caso ornitología, estadística, ciencias computacionales, y tenemos que hacer colaboraciones muy fuertes con la gente. Nuestras muestras siempre son los árboles filogenéticos que generalmente son construidos por taxónomos o biólogos sistemáticos y los caracteres de las especies. En este caso que les estoy mostrando, por ejemplo, tengo el tamaño de genoma de las plantas y los genomas de los helechos son gigantes, pero si ustedes estudian, por ejemplo, plantas carnívoras, los genomas son chiquitititos. Ok, en este estudio se basa o la inspiración surge desde el origen de las especies de Darwin en 1859 con el único diagrama que está en el libro en donde Darwin propuso que una población evoluciona con dos trayectorias distintas que se adaptan a distintos ambientes y eventualmente con esta adaptación se van separando por completo y formando linajes distintos. Algunas poblaciones completamente se extinguen porque no podemos, no se pueden adaptar al nuevo ambiente. Entonces, toda mi investigación realmente nace como de este único diagrama en el origen de las especies de Darwin. Y ahora les voy a platicar la historia, entonces, de lo que es la especialización y por qué creemos que se relaciona con la evolución. Es un fenómeno muy común. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, en Guanajuato, empiezan a observar a los colibríes, van a ver que casi siempre están tomando miel de plantas específicas que tienen pétalos y formas muy largas, ¿no? Donde su piquito entra perfectamente bien para succionar todo el néctar. Y entonces, eso es una forma de especialización de las plantas.
Y hay muchos tipos de especialización de dietas, por ejemplo, aquí las mariposas, ¿no? Y las abejas, o las plantas per se forman diferentes tipos de corolas para atraer a estas plantas o abejas o mariposas. Y entonces lo que se cree es que algunas de estas adaptaciones que surgen en este proceso de interacción entre especies pueden llevar a la especie que se adapta y que se especializa a la extinción o a la evolución. Y hay una revisión de 10 ejemplitos muy lindos en este artículo de Dehua y Broman en la revista de Biología Evolutiva. Y a los tipos de modelos que utilizamos aquí se llaman modelos de diversificación dependiente de estados. En inglés se llaman State Dependent Speciation and Extinction, o por sus siglas en inglés SSI. Entonces voy a decir mucho SSI o C o BICE, como van a ver en la continuación. Y entonces en métodos filogenéticos comparativos, lo que ajustamos en estos árboles son cadenas de Markov en tiempo continuo. Si pensamos en cosas que no tienen diversificación, son simplemente Q-matrices, cómo transicionamos del estado A al estado B, justo como las estudiamos en procesos estocásticos. Pero con diversificación, cuando estamos pensando en cómo los linajes se separan o se extinguen, es lo mismo que un proceso de nacimiento y muerte. Y entonces tenemos aquí, me tomé un pedacito de la filogenia y lo que tengo aquí es un clado. Un clado es todos los descendientes de un nodo común, este nodo común, y tenemos un linaje que es digamos, esta rama del árbol de donde desciende, y en lo que nos vamos a fijar para construir probabilidades es una delta T de tamaño infinitesimal que pasa sobre uno de los linajes que llevan a la construcción del clado N. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar en este tiempo infinitesimal delta T es que nada pasó. Empezamos con un estado especializado o cero y seguimos con un estado especializado. Y en este sistema tenemos dos estados, 0 y 1, no especializado y especializado. Y aquí tenemos el tiempo desde el pasado hasta el presente. Bueno, no hubo ningún cambio evolutivo. Ok. Otra cosa que pudo suceder, que es sencilla, es que sucedió una especialización y entonces fuimos de un estado no especializado 0 al estado especializado 1, y para construir el modelo agregamos los parámetros de transición Q01 y Q10 que indican estas transiciones en este tiempo delta T, ¿no? De 0 a 1, como pueden ver, pudimos empezar con 1 y movernos a 0. Pero otra cosa que pudo pasar en este tiempo infinitesimal es que no hubo cambios de estados, pero hubo un linaje que se especió. Si pueden ver aquí, hay una división, ¿no? Binaria de este linaje y este linaje en amarillo, pero después se extinguió. Y entonces, para parametrizar este evento, lo que necesitamos son 4 parámetros más, que son los parámetros de especiación y de extinción o nacimiento y muerte, en donde tenemos lambda 0 y mu 0, que son la especiación y la extinción para el estado no especializado, y la especiación y la extinción para el estado especializado. Y entonces el primer problema que nos encontramos cuando estamos definiendo estos eventos es cómo escribir estas probabilidades. Bueno, pues la forma más sencilla es escribirlas utilizando ecuaciones estocásticas diferenciales o ecuaciones diferenciales estocásticas y son de tipo Kolmogorov-Forward. Entonces aquí tenemos la diferencial de la probabilidad de que este clado empezó con un linaje que estaba en 0, no especializado, y generó el clado N, ¿no? Donde tenemos esas especies que escogimos. Y entonces en este tiempo infinitesimal, pues no pasó nada. Aquí pueden ver que no hay especiación, no hay extinción y no hay ninguna transición de 0 a 1, ¿no? En esta probabilidad. O hubo una transición de no especializado a especializado, ¿no? En este tiempo infinitesimal.
o hubo una especiación y una subsecuente extinción. Aquí S0T significa una extinción que surgió de un estado no especializado cero. Y entonces tenemos la especiación, la probabilidad de extinción y el surgimiento de este clado N. Aquí hay un 2, como pueden ver, porque hay un problema de simetría. Puede ser que ya sea el derecho o el izquierdo, el linaje derecho o izquierdo se extinguió, ¿no? No sabemos cuál es cuál. Entonces, y además de esta ecuación, digamos, central, pues está la ecuación diferencial para la extinción que desciende de 0 o de 1. Y entonces tenemos, de hecho, cuatro ecuaciones diferenciales estocásticas, pero por simplicidad, pues les muestro esta, ¿no? Pero el problema 2 es que una vez que tenemos esas ecuaciones diferenciales y supongamos que las podemos resolver para calcular la probabilidad de transición en un tiempo t, ¿no? Que se puede hacer en cualquier proceso estocástico, el otro problema es que las observaciones de árboles filogenéticos no son independientes. Hay una estructura de árbol. Y entonces, en todo momento, no sabemos qué pasó en la ancestría. Lo único que sabemos es que las especies que vemos hoy están o especializadas o no especializadas. Pero, por ejemplo, en estos nodos anteriores, eh, que son nodos que son ancestros comunes de diferentes especies, no tenemos ni idea si son especializados o no. Y entonces, cuando estamos tratando de calcular la verosimilitud de esas transiciones, para los nodos ancestrales tenemos que asumir las dos cosas, o que fueron condicionar sobre, bueno, imaginemos que este nodo ancestral fue especializado en azul o no especializado en azul, y entonces calcular las transiciones de no especializado, especializado, cada vez, ¿no? Entre, digamos, rojo con rojo, rojo con azul, azul con azul, para cada nodo. Y entonces imagínense ahora que yo tengo un árbol que tiene 3.200 especies. Entonces, en un árbol filogenético con 3.200 especies, hay, que es binario, tenemos 3.199 nodos internos en los que tenemos que hacer estos cálculos con todas las posibles combinaciones. Entonces es un problema masivo computacional de cómo calcular esas verosimilitudes, y por mucho tiempo se utilizó un algoritmo que se propuso en 1981 que se llama el algoritmo de corte, donde sistemáticamente vamos cortando, digamos, clados que ya calculamos las probabilidades, pero ahora ya hay maneras mucho más rápidas de hacer un cálculo paralelo de estas verosimilitudes. Y no hablo hoy de eso, pero es algo que estamos haciendo en el laboratorio para entender otros procesos que son mucho más difíciles que el proceso del que voy a hablar hoy. Ok, entonces vamos de regreso a la biología. Ya les expliqué qué es lo que está pasando, digamos, en la parte de probabilidad y en la parte del cálculo de la verosimilitud. Y entonces les voy a platicar ahora un poco qué es la especialización en el contexto de las aves cantoras. Tengo un árbol que tiene 3.225 especies y los datos que van a ver fueron hechos por mi colaborador Jake McEntee, que es profesor asistente de la Universidad Estatal de Missouri y un magnífico ornitólogo. Lo que sabemos de las aves cantoras es que cuando escogen anidar en un hoyo, eso reduce la depredación. O sea, se escapan, ya no hay tantos depredadores y entonces pueden sobrevivir, ¿no? Una vez que una ave o un linaje evolucionó hacia la adaptación de, digamos, de hoyo, los polluelitos que van a nacer en ese hoyo tardan mucho más en desarrollarse. Digamos que si ustedes ven un polluelo que está en un nidito como el de un colibrí, se desarrollan muy rápido y vuelan muy rápido. Pero los que están en hoyos se tardan más y duran más tiempo en salir del nido. Y además depositan más huevitos, las camadas son más grandes y más exitosas porque no hay tantos depredadores que puedan, ¿no?, entrar al hoyo. Pero al mismo tiempo, cuando una ave escoge estar en un hoyito, lo que pasa es que hay muchísima competencia. Y entonces en esa competencia, si no encuentran hoyos, resulta que se pueden extinguir, ¿no?
Y entonces tenemos digamos, tenemos una liga muy clara entre la competencia y la extinción y esta adaptación y la sobrevivencia y la persistencia que puede liderar a la especialización. Y en este contexto, bueno, decidimos que especialistas son aquellos que anidan en hoyos, otro tipo de especialistas, aquellos que construyen sus domos con materiales, ¿no? Y se encierran y también escapan la depredación más fácil que aquellos que son generalistas y que anidan en una taza, ¿no? Entonces, anidar en hoyos es un comportamiento especializado que puede estar muy ligado al proceso de especiación y extinción. Y las aves cantoras, la mayoría, bueno, son 60% de todas las especies actuales. Entonces, si ustedes van y ven un pájaro hoy, hay 60% de probabilidad de que ese pájaro sea un paseriforme. Ah, son un clado muy diverso, ¿no? Y ha evolucionado muchas veces en la filogenia. Aquí tengo la filogenia de todas las aves cantoras y en amarillo pueden ver todas las veces que hubo anidación en hoyo, que evolucionó la anidación en hoyo. Entonces, el modelo que propuse es un modelo de 3 estados en donde tenemos tazas, aquí con C, cup en inglés, tenemos domos en rojo y tenemos hoyos en amarillo y cada una con su tasa de especiación y extinción, como pueden ver, y las transiciones, aquí ya nada más lo puse sencillo, pero las tasas son diferentes entre evolucionar entre un estado y otro. Como es un modelo más complicado que el que les presenté de especialista y no especialista, lo hacemos con un programa de métodos comparativos que se llama RefBase. Y ustedes pueden ir y ver RefBase, por ejemplo, si ustedes están o conocen MCMC Stan, ¿no? Para hacer MCMCs. Este es un programa muy parecido, pero lo que hace es considerar las filogenias y la parte de la muestra no independiente y los problemas de la verosimilitud que les platiqué. Y entonces en RefBase, por ejemplo, tenemos estas transiciones de las que ya les había platicado y en lo que se traducen es en un modelo gráfico que se escribe en el lenguaje Ref, que es el lenguaje propio de RefBase, y nos determina un tipo de nodo. Por ejemplo, aquí tenemos las dos tasas de transición, especialista, no especialista, y tenemos sus hiperparámetros que están dibujados como cuadritos que se consideran como nodos constantes. Los circulitos son nodos estocásticos porque tienen una distribución aleatoria, ¿no? Y entonces estas condiciones en RefBase lo que determinan es un modelo de probabilidad gráfico. Y lo mismo, bueno, y estas dos tasas pues determinan una Q-matriz como en un modelo de Markov y entonces este circulito como con puntos es un nodo determinístico que quiere decir que es una función de dos nodos estocásticos. Y en este lenguaje también podemos proponer todos los movimientos del MCMC, por ejemplo, aquí para el Q01, para ese parámetro, pues puedo mover un movimiento de escala o un movimiento de ventana, derecha, izquierda, dependiendo de cuánto quiera mover mi parámetro. Y para la parte de nacimiento y muerte, lo que tenemos en el modelo gráfico y el lenguaje REF es que también puedo hacer mis parámetros de nacimiento y muerte, ¿no? Lambda y mu, con sus propios hiperparámetros y con la distribución, aquí tiene una distribución log normal con estos hiperparámetros. Y lo bonito de este lenguaje es que cuando tenemos estos nodos estocásticos como independientes, los podemos todos conectar en un modelo que se llama, bueno, que es un nodo estocástico, este nodo M, que tiene una distribución estocástica de árbol filogenético. En este caso, si ustedes piensan en, bueno, tienen una variable aleatoria, ¿no? Que tiene un modelo o una distribución aleatoria. Y luego tengo tengo un vector aleatorio y ese tiene una distribución de probabilidad. Bueno, un árbol filogenético con estados también puede considerarse como una variable aleatoria con una distribución, una probabilidad o densidad, que en este caso le llamamos la densidad que se llama
character birth and death process, ¿no? Que es el nacimiento, proceso de nacimiento y muerte con un carácter. Y estos son definidos en este software, que es como la innovación más grande para tratar estos modelos de diversificación. Además de otros, ¿no? Tiene muchas distribuciones filogenéticas que van más allá de solamente estados discretos. Pero en fin, regresamos a nuestro modelo con los tipos de nido, y cuando ajustamos este modelo a los pájaros, a la filogenia de los 3,200 y tantos pájaros, lo que encontramos es que en términos de diversificación neta, el hoyo tiene más diversificación que anidar en taza, y los dos tienen más diversificación que domo. Aquí está el domo, aquí está la taza, y aquí está el hoyo. Y lo que medimos es la tasa de diversificación neta, que es la especiación menos la extinción, o sea, cuántos linajes nuevos, ¿no?, están surgiendo. Y lo que dicen es, bueno, pues la anidación en hoyo, esta especialización, pues como que parece que es innovadora y parece que son buenas noticias en términos de diversificación. Vale la pena para los pájaros hacer eso. Déjenme mostrarles otra forma de ilustrar estos parámetros. Este es un diagrama de violín, y aquí tenemos en el eje de las X los 3 estados, domo, taza y hoyo. Y en el eje de las X tenemos la tasa de diversificación neta, y la formita pues es la probabilidad posterior, ¿no? Entonces como que se refleja y se hace un violincito. Y entonces aquí se puede ver, ¿no?, que como que el hoyito pues tiene más diversificación que las otras dos, o al menos mayor o igual que la tasa, ¿no? Pero interesantemente esta, que también es el domo, que es también especializado, pues no tiene tanta diversificación. Ahora, les voy a platicar una historia que es muy importante en mi campo, que el problema de estos modelos es que no toman en cuenta la heterogeneidad del proceso de diversificación. La hipótesis nula aquí es que perdón, que los parámetros de especiación y extinción son iguales. Y cualquier persona que construye filogenias les puede decir que hay momentos en la filogenia en donde los linajes se acumulan más rápido que en otros, ¿no? Entonces hay muchísima variación de las tasas en las que estos linajes se destruyen y se construyen. Y entonces vinieron 2 artículos, especialmente el de Rabowski y Goldberg en 2015, que demostraron claramente que este tipo de modelos tiene un error grandísimo de tipo 1. O sea, casi siempre le atribuyen, rechazan la hipótesis nula, y casi siempre le atribuyen a la diversificación al estado de interés. Y el estado de interés puede ser algo ridículo, como el nombre de la especie, la longitud del nombre de la especie. Dice, sí, eso lidera la especiación. Y entonces en 2016 viene este artículo súper importante que dice, no, 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 el problema no es el error tipo 1, el problema es que la hipótesis nula es mala. Lo que tenemos que asumir es que hay más ruido en el proceso de diversificación. Y entonces lo que proponen Jeremy Bellew y Brian O'Meara en el 2016 es un modelo alternativo. No solo los estados que me interesan, ¿no?, son lo que lideran la diversificación, pero hay algo más, un ruido, y se llaman estos modelos se llaman estos modelos de diversificación con estados escondidos, o hidden state, SSI. GISE. Y entonces tenemos aquí el mismo triangulito que les presenté, digamos, es que el mismo triangulito arriba que les presenté, pero ahora asociamos un estado escondido que tiene que ver algo con la diversificación, pero no es algo que no medimos directamente. Y también hay otros modelos como este que se llaman el independiente completamente de la diversificación, que se convierten en hipótesis nula. Y ahorita no lo voy a explicar, pero
esta es la hipótesis nula que está detrás con la que contrastamos. Pero les voy a enseñar lo que pasa cuando tenemos estados escondidos y empezamos a pensar en nuestra hipótesis nula como algo mucho más complejo. Entonces, este es el resultado que teníamos con el modelo muy simple, ¿no? Sin considerar que hay heterogeneidad en la diversificación. Y con estados escondidos, lo que encontramos es que aquí tenemos los estados B para domo, taza y hoyo, y los estados A para domo y taza y hoyo. Y lo que se ve es que estos violincitos están completamente alineados. Y lo que esto indica es que toda la heterogeneidad de la diversificación viene de otra cosa escondida que no es lo que a mí me interesa para nada. O sea, domo, taza y hoyo, en términos de diversificación, son igualitos y hay otra heterogeneidad en la diversificación que no tiene que ver con la especialización para nada. O sea, es puro ruido en la diversificación. Y esto es muy importante porque destruye un poco este paradigma de que la especialización está relacionada con la diversificación. Y nos dice, no es cierto. En esta situación, la especialización es un proceso en ecología que no tiene nada a largo plazo en términos de diversificación, que es muy, muy importante. Y lo que encontramos, que es interesante, a través de todos estos modelos, es que las aves evolucionan más rápidamente a anidar fuera de hoyos comparado a anidar hacia hoyos. Estas son las tasas de transición, las Qs. Y entonces tenemos aquí las dos tasas que dicen anidar de hoyo o evolucionar de hoyo a taza o de hoyo a domo es mucho más rápido que evolucionar de regreso al hoyo. Entonces la rareza de ver aves paseriformes que están en hoyos se relaciona completamente con las transiciones, las evoluciones de un estado a otro y no la diversificación. Entonces, ya para finalizar, lo único que quería hacer hoy, bueno, que creo que es importante hacer hoy, es recalcar la importancia de la estadística y la probabilidad en el proceso de estudiar evolución. Yo creo que el hacer del estadístico y del matemático en un área como la mía es que hay muy poca gente que está desarrollando modelos claros que se basan realmente en los mecanismos evolutivos, que empiezan a cuestionar heterogeneidad, que empiezan a cuestionar cómo se relacionan los estados con la especiación y la extinción. Y la otra parte es el cuestionamiento de las hipótesis nulas que reflejan algo mucho más complejo, ¿no? Por mucho tiempo en la forma en que hemos estudiado estadística, ¿no? Nos dice, bueno, contrasta con la hipótesis nula teta igual a 0, pero a veces las hipótesis nulas tienen que tener más complejidad para ser realistas y para no cometer como errores simplistas como este error tipo 1 que se relaciona con la diversificación. Y por supuesto, la innovación en modelos estocásticos y el cálculo de verosimilitudes. Esto no era posible antes de hacer estos cálculos. Realmente no era posible antes del 2016, ¿no? Y del desarrollo de cosas como RefBase, como el GISE, el MODE GISE. Y la optimización de la estadística bayesiana, ¿no? Se convierte en algo súper complicado y por solamente la complejidad y la falta de independencia de los datos. Y ya, con esto agradezco a mis coautores de este proyecto y digo, vamos a ir a las preguntas, pero mi correo electrónico está aquí disponible para ustedes también. Gracias. Creo que acabé en tiempo. Sí. Muchas gracias, Rosana. ¿Hay preguntas para ella? Si alguien quiere hacer pregunta, puede solo quitar el mudo del micrófono y hacerla en viva voz o escribirla en el chat como prefieran. Okay, Nelly. Sí, gracias, Rosana. Luego me pasas el artículo. Me gustó la plática. Sí, está en bioRxiv. Si lo quieren leer, está gratuito ahí. Sí, pásanos el link, por favor. Oye, ¿y con qué gen calculan las filogenias?
Estas cómo filogenias son deciden? grandísimas. Están basadas en 500 genomas de aves que ya fueron secuenciados y hay un artículo muy importante. ¿Genoma Son completo? filogenómica, de hecho. Ya. ¿Y cómo deciden qué es especiación? Porque entiendo que en biología es que ya no se puedan reproducir entre sí. ¿Y cuál es la medida con que ustedes deciden que eso es una nueva especie? Y la última es que no entendí muy bien si ves hacia adelante, como que es, o sea, como es una ecuación diferencial, me imagino que es un modelo predictivo, o hacia atrás, como qué tanto, bueno, no sé, no me quedó claro eso. Claro, es un modelo predictivo hacia atrás porque no sabes, o sea, imagínate cuando predices un modelo lineal como hacia el futuro, es lo mismo, Ajá. pero hacia atrás porque no sabemos nada de lo que pasó hacia atrás. Entonces, es, no sé, predictivo hacia atrás. Es algo raro. Pero ¿cómo decides que es una nueva especie? Esa es la pregunta del millón. En filogenética asumimos que si hay suficientemente distancia molecular entre dos especies que secuenciamos, ¿no? Y entonces, y suficiente acumulación de sustituciones, esas son dos especies distintas. Esa es como la manera molecular de decidir. No tiene que ver nada con diferencias entre separación de reproducción. Eso es muy importante. En aves, generalmente esa distancia molecular de sustituciones, de cuántas sustituciones de nucleótidos se acumularon, es generalmente representativa también de una diferenciación entre la reproducción, que la ave B no se puede reproducir con el ave A. Pero en botánica eso no es cierto para nada. Porque hay plantas que, por ejemplo, que son tan distantes como una ballena y un humano y todavía se pueden mezclar. Entonces es una definición completamente filogenética de especiación. Y lo que se asume es que donde suceden lo que está pasando en estos modelos de diversificación es que se asume que donde están pasando esas especiaciones es un proceso estocástico. Entonces realmente en este modelo no solamente está siguiendo los cambios de estados, pero la forma del árbol también, que es condicional a acabar en una forma de árbol como la que observas en tus datos. Espero que esto haya resuelto tus preguntas. Sí, muchas gracias.